La vida sacerdotal se puede ejercer desde muchas áreas, pero yo creo que un sacerdote que encuentra su fundamento en el sacerdocio desde la palabra tiene, digamos, un soporte más alto, más grande, con mejores bases precisamente para acompañar incluso a otros en su vida espiritual. El padre Juan Bautista Flores es una de esas personas que ha ayudado mucho a los jóvenes en formación entre los claretianos y lo ha hecho desde una pastoral bíblica y yo creo que, como les digo, tiene un mayor fundamento para todos. Padre Juan Bautista, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por compartir con nosotros la vida y la esperanza del trabajo misionero. Nació usted aquí en Envigado, muy cerquita Envigado, de donde sí. estamos. Envigadeño, pero criado siempre en Sabaneta. Ah, sí, en Sí, Sabaneta. en ¿Por Sabaneta, qué? en el barrio La Doctora. Mi familia, la abuela tenía una finca por allá, mi papá compró un pedazo de esa finca y fuimos los que quedamos con propiedad allá. Entonces siempre nos criaron ahí En La Doctora. En La Doctora, sí. Con una vista también increíble, Espectacular, sí. digamos que unos lugares de descanso, con un aire, con un ambiente tranquilo en Sí, La muy Doctora. rural. Sí. ¿Ahora cómo está? Ahora está hiperpoblado, como se Cierto, convirtió ya. en una ciudad dormitorio. ¿Cómo ciudad dormitorio? Allá es donde viven los que trabajan en las empresas, entonces se ha hecho la Sí. opción de que vivan allá más. Parecido a Itagüí también, Exactamente. que se desplazó la población para estar cerquita de las empresas, ¿no? Exactamente, De las sí. industrias que se iban gestando. Bueno, pero en Envigado y Sabaneta no hay una diferencia muy grande, las costumbres más o menos Sí, sí, no, similares, sí. como los antioqueños nuestros, ¿no? ¿Qué recuerda de Sabaneta y de Envigado, de esa infancia? Recuerdo mucho la vida familiar. Nosotros vivíamos muy apegados a la abuela y a los tíos que vivían en el barrio San José, de ahí de Envigado. Y la vivencia de momentos especiales, las vacaciones que íbamos a pasar allá con los abuelos. Fueron familias numerosas, ¿no? Sí, bastante, sí. ¿Cuántos hijos de la abuela? 22 hijos de la abuela. De la abuela. Ah, ¿Y por el lado de los Flores? por el lado de los Flores, Ese es el lado de los el Flores. lado de los Flores. El lado de los Palacios sí es más, una familia más pequeño. pequeña. Eran solamente 4 tíos, que ahora no queda sino uno. ¿Y por el lado de la abuela, cuántos tíos? 21. 21. 21 tíos, sí. Y cada uno de ellos tuvo familias Bastante, numerosas. sí, numerosas, sí. O sea que primos, muchísimos. Sí, 180 y tantos. Los han primos. contado y Sí, todo. los hemos contado, sí. Y nietos y bisnietos, ni se Sí, diga. unas generaciones muy amplias. Y muchos religiosos en la familia. Más o menos, yo pienso que proporcionalmente pocos. Una familia sí muy religiosa, pero con opciones religiosas pocos. Sí. De la familia de Manuel Flores, un tío, 2, 3 con una vivencia muy particular de compromiso laical, de Rodrigo. Yo trabajo con Rodrigo Flores, Bueno. primo suyo entonces. Exactamente, sí, exactamente. Bueno, y luego de mi familia, sí somos, de los 10 hijos que somos, 3 hicimos una opción religiosa. Una religiosa de Madres de Desamparados, John Jairo, mi hermano menor, que está también en los Claretianos, y yo. ¿Y el hermano menor siguiéndole los pasos a usted? Más o menos, pero no, él quería hacer una opción más independiente, pero... ¿Pensó antes en otras opciones? Sí, exactamente, sí. Para que no dijeran que le estaba siguiendo los... Exactamente, sí. ¿Y por qué finalmente se decidió? Porque Hablemos de su hermano, ya sí, enseguida vamos a porque el hablar de usted. ambiente misionero, el compromiso misionero, y pienso yo que la alegría y el compromiso que yo vivía y transmitía en la familia, pues sirvió de promoción vocacional para él. Buscó y buscó, pero volvió a los claretianos. Esa fue la primera promoción vocacional que le tocó a usted. Sí. Pues muy rico tener un hermano de sangre en la misma comunidad, creo Sí, yo, sí. es una experiencia En la única. provincia somos bastantes hermanos de sangre. Sí, se ve mucho que Sí, se ve mucho. El padre Emilio Gómez tiene su hermano, el padre Darío Villegas tiene su hermano, Daniel y César son hermanos, Libardo y Francisco Javier son hermanos. Somos varios. Lo que sí creo es que no deben coincidir mucho en las casas. Se No, debe evitar mucho poco. que coincidan. Poco coincidimos. Poco. Pero en sí. reuniones, En reuniones sí, mucho. A veces en trabajo, por ejemplo, John Jairo ahora trabaja en formación y yo también estoy en el área de formación. Nos vemos para compartir la experiencia, la vida, pero no hemos trabajado junticos. Usted recuerda con especial afecto la vida de familia. De pronto para los jóvenes que entran a las comunidades religiosas, este es un sacrificio
O usted cómo lo ve? ¿Realmente uno está pendiente también de las familias, uno las puede ver en ciertas Sí, épocas? sí, Eso no es tampoco una preocupación muy grande, al no contrario, creo. se ganan las Sí, familias. no creo que haya una ruptura con la experiencia familiar. Y pienso que eso que Jesús dijo en el ¿Quién deja Evangelio, de acá? que si no dejamos padre, madre, hermanos y tierras por la causa del reino, eso se ha relativizado mucho ahora y se vive de otra manera distinta. Sobre todo porque la vida religiosa y la opción misionera pues tienen que verse corroboradas y testimoniadas en un ambiente familiar, y eso hace que de alguna manera el concepto de dependencia familiar sea distinto. Por ejemplo, nosotros ahora facilitamos en los espacios formativos que haya contacto con las familias, que las familias conozcan y sepan dónde están los estudiantes. Para los viejos de pronto era una experiencia distinta, porque ellos sí eran sacados del núcleo familiar desde muy pequeños y eran llevados a los seminarios menores nuestros para hacer allá el bachillerato. Jesús Y Aníbal creo que no volvió a ver eso, a su no familia, volvió a ver a su familia. salió Y y... muchos de los compañeros viejos nuestros acá, de los veteranos, nunca volvieron a ver la familia hasta después del 67, que el Concilio Vaticano replantea el estilo de vida religiosa, da otras opciones, se descubre el mundo de la familia y entra en crisis la familia, entonces se replantean mucho las cosas. Y ahora nosotros entramos ya con unas experiencias de familia ya muy robustecidas, pues los de una generación, porque ahora la experiencia es que los chicos entran con una experiencia de familia muy rota. Ajá. Y aquí encuentran una familia. Usted lo que tiene es dos familias muy numerosas. Exactamente. Yo personalmente he visto que eso de que Jesús prometía que quien deja padre, madre, hermanos, recibe en esta vida el 100 por 1 y después la vida eterna, todavía la vida eterna yo la espero, pero lo de la familia yo los tengo. Para mí es Claro. claro como el agua. Yo tengo en este momento 3000 hermanos de familia. Son 3000 los Somos claretianos en el 3000 mundo. en el mundo, sí. Qué bien, qué maravilla, 3000 hermanos. Uno que Y lo siempre mismo está uno pasa como con lo de las arropado, casas, siempre está y uno lo como mismo arropado. pasa con lo de las casas, te digo. Yo llego a las casas de la provincia como a mi casa, es mi casa. Claro. Incluso en otras partes de la congregación, uno llega a París, uno llega a Italia, uno llega a España, uno llega a la India y llega a casa de uno. Entonces eso de Jesús es verdad, le multiplica uno Que es por otra 100. experiencia bonita, conocer Sí, otras culturas, otros eso países. sí. Eso lo permite la vida misionera. Es decir, uno ayuda a las personas de frontera, a las personas que están en esquinas de la vida, pero también la vida misionera permite un enriquecimiento personal muy grande. Claro, y Conocer, eso es lo que lo salir alimenta a un uno. poco del entorno en el que nos movemos. A veces estamos muy encerrados en las montañas y hay mucho más, ¿no? Sí, sí, y esa es una de las experiencias bonitas que ha brindado la congregación y que brinda esta experiencia misionera, porque estamos abiertos a la misión universal y en cualquier momento el padre general o el padre provincial lo destinan a uno para cualquier geografía de la provincia o de la congregación. Lugares que ha conocido, por ejemplo, padre. Bueno, yo he sido muy afortunado porque siendo sacerdote me ha tocado participar en encuentros, en experiencias en países latinoamericanos. Recuerdo con mucho cariño Brasil, Panamá, Costa Rica. Bueno, y después yo me estudié Biblia 5 años en Israel, entonces allá viví Maravilloso, de una ¿no? manera muy, muy especial ese quinto evangelio, que es la Tierra Santa, y estando allá pues se me facilitó mucho el viajar a los países de Europa, Francia para estudiar francés, en Italia para estudiar italiano, España, que coincidí con mi hermana que estaba allá, entonces la visitaba muy frecuentemente, luego Portugal, Grecia misma por las excursiones, Egipto, el Medio Oriente por el estudio bíblico, y luego ahora con la integración provincial estoy yendo muy, muy frecuentemente a Venezuela. Esto para los que Eso se piensan ha que la vuelto vida, a mí muy... que la vida misionera de pronto no es tan activa Ah, no, eso o sí es muy apasionante. activo. No, no, es muy apasionante y le abre a uno mucho la mente, le abre a uno mucho la cultura y le permite a uno como mucha interactuación con otras personas. ¿Y el estudio bíblico lo quiso hacer usted o fue una invitación que le hicieron En la en provincia comunidad? tenemos bueno, cuando estábamos en la provincia de Colombia Occidental, el proyecto formativo decía que después de 6 años de ministerio, cuando uno se ordenaba, la provincia le ofrecía a uno, o uno le pedía a la provincia una especialización. Y entonces yo en los últimos años con el padre Rafico descubrí la riqueza de la palabra.
tuve profesores muy buenos en Biblia, la parte técnica, la parte científica de Biblia. ¿Recuerda algunos de Guillermo ellos? Vázquez, Omar Velázquez y el gran maestro que para nosotros es un rabino, el padre Gonzalo de la Torre. Claretianos. Claretiano, Claretianos sí. todos. Entonces, ellos nos inculcaron como ese amor a la palabra. Luego con Rafico, la vivencia de la palabra, vivir la palabra en un equipo de vida, de revisión de evangelio, de revisión de vida según el evangelio, en el último año de mi formación. Y luego en el ejercicio de la parroquia de Acandí, que fue mi primer destino, con los campesinos empecé a estudiar Biblia, empecé a trabajar Biblia, porque me pegué para predicar en la lección continua, en las lecturas que diario tiene la celebración de la Eucaristía. Y como son seguiditos los libros, entonces tenía que estudiar uno de eso, y eso me ayudó mucho a experimentarme. Luego trabajé de promotor vocacional 3 años, después de formador otros 3 años, y fue el momento en que me propusieron que me fuera a especializar en algo. Y entonces yo dije que yo quería Biblia. Estaba la opción, estudiar Biblia en Roma, que es donde están los institutos eclesiásticos más especializados, o en Brasil, que también hay un instituto bíblico, unos estudios bíblicos muy buenos en Petrópolis, pero acababa de pasar el padre Guillermo Vázquez una experiencia en Tierra Santa, y entonces me ofreció la posibilidad, la oportunidad, entonces les pedí a los superiores que fuera allá. Entonces fueron 5 años muy interesantes de mi vida. Casi que se podía confrontar el texto, salir con el texto Sí, y mirar sí. el Y la lugar, pastoral que hacíamos el era muy evangelio. interesante. Yo los viernes, sábados y domingos pues tenía la posibilidad de hacer un trabajo de pastoral y acompañamiento y amistad con los latinoamericanos ilegales que estaban allá. Entonces yo el viernes por la noche hacía con ellos un cursito bíblico, y el sábado, que es día festivo en Israel, nos contratábamos un microbús, y con 15 o 20 colombianos, peruanos, filipinos, nos íbamos a conocer los espacios que habíamos estudiado en el texto bíblico. Entonces eso era una cosa espectacular. Bellísimo, por ejemplo, todo lo del lago de Genezaret, el lago de Tiberíades, una cosa espectacular. Y estar ahí y pensar en Jesús en esos lugares, hacer composición del lugar, como decía Ignacio de Loyola. Exactamente. Poder hacer vida el lugar, sí, ahí es donde sentir que te bautizas en el mismo sí. Eso debe ser fabuloso. Sí, es una cosa emocionante. Muy bien, y eso lo trae ya después a su vida. La provincia había hecho una opción, o ha hecho una opción muy interesante, que es formarnos en Biblia con niveles de especialización y a nivel científico muy alto, pero con el compromiso de que regresando a la provincia, todo ese contenido y todo ese trabajo lo tratemos de popularizar, de entregárselo a la gente. Y entonces, con la dinámica de los centros bíblicos, de las escuelas bíblicas, de los talleres bíblicos y de la formación bíblica que le damos a los estudiantes, entonces hacemos ese proceso. Lo que estudiamos allá en la academia lo tratamos de vivir, de transmitir y de acompañar en la experiencia de nuestras pastorales, de las distintas comunidades que tenemos en Colombia y Venezuela. Ese ha sido mi trabajo en los últimos 20 años. ¿En qué ciudades? Inicialmente en Barranquilla, que fue el centro de donde salí para Tierra Santa y a donde regresé de Tierra Santa. Luego aquí en Medellín por un corto tiempo, después en Sincelejo, otra vez en la costa, 2 años, y ahora en el servicio provincial de animación bíblica durante los últimos 4 años, y ahora en formación también acompañando a los estudiantes en esa experiencia. Cuando un joven está interesado en hacer estudios bíblicos, ¿por dónde debe empezar? ¿Realmente cómo se estudia la Biblia? Así a grandes rasgos. Sí, a ver, primero... ¿Empieza por los evangelios, o empieza por el Apocalipsis, o empieza en el Génesis? Primero cubriendo como las exigencias que el currículum de las universidades les da para su carrera. Claro que sí. Y luego ya especializándose en las lenguas bíblicas, griego y hebreo, metiendo diente a eso. ¿O no? Arameo poco. Ya no sé. No, claro. porque la Biblia en sí, el Antiguo Testamento no tiene sino unas partecitas pocas en arameo. Es muy importante. Por ejemplo, el Abba es arameo. El Abba es arameo. Sí.
Entonces, luego... Pero hebreo, fundamentalmente. Hebreo fundamentalmente. Y griego. Hebreo y griego. Hebreo para el Antiguo Testamento y griego para el Nuevo Testamento. Y luego ya en la academia, pues seguir todos los cursos. La pregunta que tú hacías, ¿por dónde empieza uno? Yo pienso que nosotros tenemos que empezar por los evangelios. Y yo sugiero siempre el Evangelio de Marcos, que históricamente es el primer evangelio que se escribe. Y del que se fundamentan los demás. Y del que beben los otros. Marcos es el que inventa el género literario de evangelio. Y entonces yo pienso que es el primer evangelio que hay que leer. Luego Mateo y Lucas. Después el libro de los Hechos de los Apóstoles. Antes de Juan. Sí, Juan es mejor dejarlo para el final. Luego la vida de Pablo, algunas cosas de Pablo, sobre todo el Pablo original, y ya después sí, Juan y cartas católicas y Apocalipsis. Y a la par con eso, ir viendo como todas las referencias que los profetas tienen en la experiencia confrontando, evangélica. Sí, casi que confrontando. Casi que confrontando, sobre todo el profeta Isaías, el profeta Jeremías, Oseas, Amós, que son como profetas muy afines a la experiencia neotestamentaria. Y luego, según mi teoría, yo pues en el estudio, hay que estudiar mucho la historia deuteronomista. Eso le iba a decir, Deuteronomio, Levítico, como todo eso. No tanto Levítico, el Deuteronomio, porque el Deuteronomio es un libro que de alguna manera genera una manera de leer la historia de una manera diferente dentro del pueblo de Israel. Uno siempre conoce y sabe que la historia la escriben los que triunfan, los que ganan. Pero por debajo de cuerda hay otra historia que son los perdedores, la gente sencilla. Y esa historia deuteronomista es esa gente sencilla. En la Biblia lo han recuperado, en la historia bíblica lo han recuperado de dos maneras. Los anahuim, los pobres, o la gente de la tierra. Ham Hare se dice en hebreo, la gente de la tierra. Y entonces esos son los que escriben y continúan la historia alternativa, no la historia triunfalista que escribieron Esdras, Nehemías, Zorobabel y los grandes rabinos, sino la gente sencilla como Ruth, como Jonás, como Job, que por debajo de cuerda escribían la historia y le contestaban a lo oficial. Muy bonita esa experiencia. Maravilloso. Va a tener que hacer un curso con la FUNCLA de historia de Ya nos dejó antojados usted, padre, sí. Y esa oportunidad que tuvo única. Bueno, ¿y ahora qué se dedica, padre? Bueno, ahora tengo muchas cosas. A nivel de la provincia de Colombia, Venezuela, soy el prefecto de espiritualidad. O sea que soy como el encargado de ayudarle al equipo de gobierno, al padre provincial, de mantener entre todos los claretianos los valores de la espiritualidad claretiana que debemos mantener vivos, el servicio a la palabra, el ser misioneros, nuestra identidad cordimariana, porque el nombre oficial de los claretianos es Hijos del Inmaculado Corazón de María, misioneros hijos del Inmaculado Corazón de María, la identidad cordimariana, el trabajar con otras personas, el hacer con otros, el mantenernos activos desde lo más urgente, oportuno y eficaz, que son como los criterios que guían la misión claretiana. El prefecto de espiritualidad está encargado como de hacer esa animación, ese recorderis, de que no se nos vaya a olvidar, de ir inyectando y actualizando esos elementos de la espiritualidad. Esa es mi función como prefecto de espiritualidad. Y desde julio del año pasado también soy el prefecto de formación, soy el encargado como de acompañar a los estudiantes que tenemos en la provincia en todos sus procesos. Como estamos en una provincia recién organizada, antes era la provincia de Colombia Occidental y la provincia de Venezuela, y en esta dinámica que tienen las congregaciones ahora nos juntaron, se vuelven a juntar. Y nos convertimos en la provincia de Colombia, Venezuela. Entonces tenemos que ir aprendiendo a hacer cosas. Estamos elaborando el plan provincial de formación. Nosotros tenemos un buen plan general, pero eso hay que aterrizarlo a las realidades nuestras. Entonces estamos en ese trabajo. En estos últimos 3 años estamos viendo, a ver, tenemos un vademecum que nos guía y nos orienta, pero eso hay que aterrizarlo y ponerlo como en su realidad de Colombia, Venezuela, aprendiendo mucho.
experimentando mucho, viendo qué se necesita, viendo que hay que profundizar más. Estamos en esas. Y acompañar a cada una de las etapas de formación. Pero además soy el acompañante de los que ya han terminado el proceso formativo y se están preparando ya para los votos perpetuos y para recibir las órdenes. Las órdenes. Siempre tiene algunas cosas que hacer. Sí, sí, bastante. Pero feliz dentro de... Sí, sí, yo estoy muy contento, muy ¿Qué feliz. le agradece al Señor, padre? Estoy muy agradecido con Dios pues por la experiencia que me brinda de ser misionero claretiano, una experiencia que cambió mi vida absolutamente. Estoy muy agradecido con los claretianos que me brindaron un espacio comunitario en el que permitieron que yo fuera Juan Bautista, pero que reciben y aportan mucho. Entonces esa dinámica de dar y recibir me parece que es muy importante. Y en la comunidad nos han brindado muchas experiencias. Muchas gracias, padre, por acompañarnos. Bueno, para servirles y estar bien aquí en esta experiencia.